Es posible ser amigo de Dios. Bueno, gente, este es un artículo que está en la página de la JW, por supuesto. Y me parece bastante interesante porque en aquel tiempo, me acuerdo que cuando yo era testigo los veía tan hermosos. Decía, qué lindo ser amigo de Jehová. Me parecía bonito, realmente no voy a ser hipócrita. Pero no entendía, pero ni de lejos, realmente el significado y el propósito de esto. Por supuesto, si vemos el video, hay un corto video como de unos 3 minutos, podremos ver que las intenciones son de convencernos de que si nos portamos bien, que si le hacemos sobre todo caso al cuerpo gobernante y a los ancianos de la congregación, podemos llegar a ser algún día amigos de Jehová. Ese es como nuestro premio. Por supuesto, ese es el premio para nosotros. El de ellos es totalmente otro. Ellos sí van a ser hijos de Dios. O sea, esto de ser amigos de Dios es por no decirnos que nosotros no vamos a ser hijos de Dios, solo ellos. Porque según las doctrinas de los testigos de Jehová, solo los 144,000 son considerados hijos de Dios. El resto son los que ellos llaman las otras ovejas, ¿verdad? Y vamos a ser considerados amigos de Jehová. Y vamos a vivir en la tierra, hecha un paraíso y eso. Ellos van a ir al cielo a reinar sobre nosotros, ¿verdad? Todos los del cuerpo gobernante. Pero realmente esto es así, es lo que muchas personas se pueden preguntar. Porque yo creía que era así, ¿verdad? Y creía fielmente. Hubiese peleado y discutido con cualquiera si me hubieran dicho que no, que yo iba a ser hijo de Dios. Bueno, realmente hasta el puro final fue cuando fui entendiendo esto. Esto no es algo tampoco que te expliquen mucho, porque a ellos no les conviene tampoco crear en esa idea de inferioridad en la mente de nosotros. Sí nos dicen, o sea, que no vamos a ir al cielo, que son los 144,000, pero lo de amigo de Dios y hijo de Dios y eso, no recuerdo realmente que me hayan especificado mucho en ese punto. O sea, ese punto como que lo dejan pasar, no le dan mucha corriente. Sí te dicen, ser amigo de Jehová, qué lindo ser amigo de Jehová, pero nunca te dicen, es que tú no eres hijo de Dios, porque no eres parte de los 144,000. O sea, esa parte la omiten hasta que no les queda de otra y realmente tú los arrincones en algún cuestionario o en algún tipo de conversación. ¿Pero es esto realmente lo que dice la Biblia? La verdad es que no, y ni de cerca en realidad. Esto es basado en, como les digo, en unas doctrinas que ellos tienen, en unas teorías que ellos se han hecho ahí, ¿verdad? Ellos, que no son bíblicas para nada. La Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, está lleno de pasajes donde Jesús promete que las personas que se comporten de cierta forma, que hagan ciertas cosas, serán hijos de Dios. Pero no estoy hablando de 1 o 2 textos, son montones de textos. De hecho, podemos leer algunos así rápidamente para que ustedes se den una idea. Vamos a buscar los del Nuevo Testamento, porque si no van a decir que es que eso era de antes y que ahora todo ha cambiado. Entonces vamos a buscarlo del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Mateo 5:9 dice, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Imagínense, solo con esto, solo con procurar la paz, ya podemos ser llamados hijos de Dios. Aquí no se está hablando de ninguna teoría compleja de unas ovejas, de otras ovejas, de 2 rebaños distintos, de una parte del Apocalipsis. No. Aquí simplemente dice, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Luego Lucas 6:35 dice, antes bien, amad a vuestros enemigos y haced el bien. Prestad no para esperar nada a cambio, y vuestra recompensa será grande. Seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Imagínense, está diciendo que Él es bondadoso con los ingratos y perversos, o sea, con las personas imperfectas de la tierra. Y aún así, si nos comportamos bien, si mostramos que somos buenos al hacer este tipo de cosas, como prestar sin esperar recibir nada a cambio simplemente por ayudar a otra persona, o si amamos a aquellos que nos hacen el mal, o sea, a nuestros enemigos, ya con solo estas cosas podemos ser considerados hijos del Altísimo. Aquí no dice amigos del Altísimo, pero bueno. Como les digo, es una serie de manipulaciones que utilizan los testigos de Jehová. ¿Para qué? Para ponerse ellos en una posición de superioridad y poner a las personas por debajo de ellos. De esta forma es más fácil servir y adorar a personas que se supone que son mejores que nosotros, que Dios les ha dado una posición mayor a la nuestra. Todo esto es un juego mental que tal vez a primera vista cuesta detectarlo, pero está ahí. Esa es la razón para la que creen teorías tan complejas que no tienen ningún sentido en realidad, que son hasta dificilísimas de explicar. Por ejemplo, Juan 11:12 vuelve a decir, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Por ejemplo, este es un poco más largo, pero es un texto bastante bonito. Dice, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues qué asociación tiene la justicia y la iniquidad, o qué comunión tiene la luz con las tinieblas, o qué armonía tiene Cristo con Belial, o qué tiene en común un creyente con un incrédulo, o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos. Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo os recibiré, y yo seré para vosotros padre, no amigo, padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. O sea, sinceramente, hay
cientos de textos donde Dios dice claramente que los que hagan las cosas bien, los que se aparten del mal, los que lo busquen, los que lo obedezcan, los que lo amen, serán sus hijos. Pero son cientos de textos. En cambio, ¿qué texto usan los testigos de Jehová para decir que vamos a ser amigos de Dios en vez de ser sus hijos? Bueno, se van al Viejo Testamento, a la parte donde decía que Moisés era muy bueno y que fue considerado amigo de Dios. Y es cierto, Moisés era muy bueno y fue considerado amigo de Dios. Pero eso no significa que todas las personas de la actualidad vayan a ser consideradas amigos de Dios y que solo un pequeño porcentaje de una profecía bíblica que es simbólica significa que 144,000 serán los únicos hijos de Dios. Eso se lo inventaron ellos, como les digo, para manipular a las personas más fácilmente. Eso son doctrinas de hombres. ¿Qué dice la Biblia sobre aquellos que siguen las doctrinas de hombres o enseñan las doctrinas de hombres en vez de enseñar lo que dice la Biblia tan claramente? Son personas que están del lado incorrecto de las cosas. Como les digo, aquí por ejemplo, hay montones de textos donde podemos ver lo mismo. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. O sea, Él nos adoptó como sus hijos. Es tan claro como el agua, tan simple. La verdad es que es difícil que las personas no lo entiendan. Pero claro, si te ves este video, que está completamente manipulado, con partecitas que ellos escogen a dedo de toda la Biblia, las acomodan con una bonita animación, con una linda música. Aparte de eso te dicen que solo ellos tienen la verdad, que no tienes que escuchar absolutamente a nadie que te diga nada, porque esos son apóstatas, porque esos son personas que están en contra de Dios. Entonces claro, te comes con patatas el video este y crees que vas a ser amigo de Dios. Pero como les digo, ellos nunca especifican. Cuando yo era testigo, años y años, realmente me costó entender esto porque nunca me entraban como a especificármelo mucho. Simplemente si alguien pregunta ya muy a fondo, le dicen, no, es que solo los hijos de Dios son solo los 144,000. Ellos siempre te dicen que vas a ser amigo de Dios, que qué lindo ser amigo de Dios, pero y porque uno dice, claro, qué bonito ser. Entonces no entras como muy a fondo para entender bien qué es lo que te están explicando, sobre todo si eres una persona que está empezando o eres una persona que no tiene una posición alta en la congregación. Pero hay muchas cosas que son así dentro de los testigos. Ellos no te mienten directamente sobre estas cosas, pero tampoco te las aclaran mucho si ven que no es necesario, porque lo que ellos quieren es tenerte controlado. Entonces tampoco sirve como entrar en temas que son un poco complicados como este, porque es tan difícil explicarle a alguien que no va a ser hijo de Dios cuando toda la Biblia promete eso a cada rato. Entonces tratan como de no entrar mucho a fondo en esto.